Hola, ¿qué tal? Ya estamos de nuevo con nuestra clase de razonamiento matemático. Y vamos a platicar sobre los distintos conjuntos de números con los que hemos estado trabajando, para finalmente aterrizar en el último conjunto que he escrito allí. Bueno, recordamos que tenemos el primer conjunto de números que fue inventado por la humanidad, que son los naturales, que sirven para contar 1, 2, 3, 4, 5 y no tienen fin. Posteriormente, a lo largo de la historia de la humanidad, se vieron en la necesidad de inventar los números enteros, otro conjunto que también son infinitos, pero que difieren de los naturales en que tienen dos elementos relevantes, dos características relevantes. La primera es que contienen el cero, es decir, tienen la posibilidad de expresar que no hay cantidad. Y la segunda característica que tienen es que poseen un signo, es decir, que nos permiten ahora agregar información sobre un sentido, ya sea un sentido positivo y un sentido negativo, hacia la derecha y a la izquierda, hacia arriba o hacia abajo, hacia adelante o hacia atrás, y el cero, que representa, además de no haber cantidad, también representa que no se desplazó del punto de referencia. Estos son los enteros. Y el tercer conjunto de números que inventó la humanidad es, yo creo que el más versátil de estos tres conjuntos, que es el conjunto de los números racionales, que son números de la forma a entre b, tal que la a y la b son enteros, pertenecen a los enteros, pero que el número que se encuentra abajo, el número b, no puede ser cero. Y entonces, aquí en este conjunto numérico, tenemos expresiones de la forma 2/3 o menos 4/5 o menos 1032 dividido entre menos 47 o bien 0/7, pero que no podemos expresar en una cosa como esta, un 7, por ejemplo, dividido entre 0. Esta expresión de aquí no está definida. A lo largo de todo el curso he estado haciendo énfasis en que la matemática es un lenguaje y significa cosas, por lo tanto, tenemos que aprender a distinguir qué significan estas nuevas expresiones, o bueno, estos números distintos de los enteros y de los naturales. Estos expresan otra cosa. Ya sabemos entonces que el signo nos va a expresar hacia dónde se dirige, si que está eligiendo entre uno de dos sentidos, hacia la derecha o a la izquierda. Pero ¿qué significará esta relación entre dos números? Porque finalmente, al tener dos números, los está relacionando. Ok, habíamos ya dicho en nuestras primeras clases, y ahora lo estoy recordando, que estos números tenían una característica que es tan relevante que vamos a pintar en un cuadrito, que es no se pueden sumar cosas que no sean iguales. Ya habíamos indicado a qué me refería con que sean o no cosas iguales. También en las primeras clases había dicho que si teníamos un número de la forma como esta, el de arriba se llamaba numerador y decía cuántos hay, y el de abajo se llama denominador y dice cómo se llaman. Y que esto tenía un significado variado, es decir, que estas expresiones matemáticas representaban muchas cosas. Por ejemplo, si yo tenía una cosa partida en 3 y tomo 2, entonces tengo justo lo que está escrito allí, que tengo 2 de 3 pedazos. También puede significar que si yo tengo dos objetos y los quiero repartir para 3 personas, entonces tengo 2 cajas, por ejemplo, para 3 personas. Resulta que al repartirlos puedo asignarle estas dos secciones al amigo número 1
puedo asignarle estas dos secciones al amigo número 2 y puedo asignarle estas dos secciones al amigo número 3. Y en efecto resulta que al repartir 2 repartido entre 3 nos da que la respuesta a cada uno le toca exactamente tal cual se escribe. A cada uno le tocan 2/3 partes de eso. Entonces podemos imaginarnos que cuando surgieron estos números, lo que querían representar es el reparto, ya sea de cantidades enteras o de pedazos de una cantidad entera. También habíamos dicho las propiedades relevantísimas en que en el reparto 3 entre 3, si tengo 3 cosas para 3 personas les toca de 1, y si tengo 7 cosas para 7 personas les toca de 1, y entonces concluíamos que una cantidad repartida para esa misma cantidad de personas a fuerzas les tiene que tocar 1, y que esa era una regla relevante. También habíamos explicado cómo es que se multiplican. Habíamos dicho en nuestras primeras sesiones que multiplicar significaba sumar repetidas veces. Entonces, que si yo tenía, por ejemplo, un medio que se va a multiplicar por 3, esto significa un medio más un medio más un medio, así 3 veces. Y esto me revela que si tengo uno de los que se llaman medios más uno de los que se llaman medios más uno de los que se llaman medios, esto en efecto son 3 de lo que se llaman medios. Y de aquí podíamos deducir cómo es que funciona nuestra multiplicación de fracciones. 3 por 1 te da este 3 y 2 por 1 te da 2. Pero nunca debemos de quedarnos solo en cómo se hace el procedimiento, sino en que la multiplicación significa sumar repetidas veces. Ok, teniendo esto en cuenta, podíamos también darnos cuenta de otras propiedades que tienen estos números. Si yo tengo una cantidad, por ejemplo 150, y yo quiero saber cuánto es la mitad de esto, puedo preguntar cuánto es la mitad de 150. Y entonces hago una multiplicación, digo 1 medio por 150, y esto sería 150 medios por cómo dijimos que funciona la multiplicación. Y dijimos también que todo número entero puede ser representado con su descomposición en primos. En particular, si solo descompongo hasta aquí y le saco el 2, dijimos que 2 entre 2, algo igual entre algo igual es 1. Y 1 que se multiplica por cualquier cosa da esa cosa. Ok. Es decir que las fracciones también me van a representar qué proporción o qué fracción, qué parte de un todo es un medio, un cuarto, 3/5 partes, respecto de un cierto todo, no importando que ese no sea un 1, sino una cantidad cualquiera. Y que esto también tiene que ver con los porcentajes. No voy a entrar mucho en detalle porque esto lo vamos a ver creo que 2 clases más adelante, pero finalmente sigue siendo el mismo tema. El porcentaje se representa así, donde esta es una cierta cantidad dividida entre otra, pero en particular es la que es partes por cada 100. Entonces, si yo tengo un porcentaje que se llame el 50%, 50% se reescribe en nuestra forma de fracciones como 50 de cada 100. Y al hacer mi descomposición en primos, no completa, porque ahorita no me interesa hacerla completa, puedo ver que el 100 es un 2 por 50 y algo igual entre algo igual es 1. Por lo tanto, un 50% es una mitad. Por lo tanto, también en nuestra pregunta anterior, ¿cuánto es la mitad de 150? También pude haber preguntado, ¿cuánto es el 50% de 150? Y hubiera resultado esta misma operación.
Muy bien, ¿qué más podemos saber sobre las fracciones? Ya habíamos visto cómo se suman, que esto equivale también a sumar y restar porque dijimos que el signo de resta significa en sentido contrario. Si yo tengo 3 séptimos menos 10 séptimos, los dos al ser del mismo tipo, de los que se llaman séptimos, el resultado va a estar en séptimos. Y solamente opero entonces ¿cuántos? 3 borregos menos 10 borregos, o 3, no sé, pizzas menos 10 pizzas, y así sucesivamente. Entonces, como se llaman igual, el resultado va a conservar su nombre. Tengo 3 a la derecha y me voy 10 hacia la izquierda, pues quedo 7 hacia la izquierda, y algo igual entre algo igual es 1. Ok, pero ¿cómo se hacía? Vamos a recordar cómo se hacía cuando nuestras fracciones no se llamaban igual. Ok, entonces supongamos que tenemos de nuevo 3 séptimos menos 8, no sé, alguna cantidad que les guste, quintos, por ejemplo. No se llaman igual, pero dijimos que solo puede sumar cosas si se llaman igual, si no, no se puede. Por lo tanto, voy a forzar a que se llamen de la misma manera. ¿Cómo lo voy a lograr? Voy a multiplicar ambas fracciones por otra fracción que sea un 1. Porque cuando yo multiplico 1 por 3 me da 3, 1 por 1000 me sigue dando 1000, y por eso 1 multiplicado por cualquier cosa me da esa cualquier cosa. Yo quiero que se llamen igual, y me acuerdo que en la tabla del 7 voy a escribirla solo para acordarme: 7 por 1 7, por 2 14, por 3 21, por 4 28, por 5 35, por 6 42, y así. Y voy a ver en la tabla del 5, 5 por 1 5, 10, por 2 son 10, por 3 son 15, 20, 25, 30, 35, 40, y me doy cuenta que comparten este múltiplo en común. Y entonces aquí viene que para obtener cuál va a ser mi divisor del nombre de la fracción, como se van a llamar, deberían de ser 35avos. Entonces estoy aquí y lo voy a poner, lo voy a volver a escribir. Para sumar o restar fracciones que no se llaman igual y uno quiere que se llamen igual para poderlas sumar, debo buscar el mínimo común múltiplo. Muy bien, ¿cuál será el mínimo común múltiplo? Ya dijimos que sería el 35, por lo tanto, aquí voy a multiplicar por un 1 que se llama 5 quintos, y aquí voy a multiplicar por un 1 que se llama 7 séptimos, porque 1 por cualquier cosa lo deje igual. Entonces, me va a dar 35 avos, 15 35 avos menos, aquí no sé por qué puse la rayita seguida, 35 avos, 7 por 8, y pongo aquí mi 56, y así es como obtendría 15 35 avos menos 56 35 avos, y realizo mi operación. Como estoy, por ejemplo, a la derecha y me voy a ir muy hacia la izquierda, mi resultado va a ser hacia la izquierda. Como los dos se llaman 35 avos, pues da 35 avos. 56 menos 15. 5 para 6 son 1. No llevo nada. 1 para 5 son 4. Y me queda menos 41 35 avos. Muy bien. Aquí ya no voy a explicar más que aclarar y volver a recordar cómo es la división. Si yo tengo, por ejemplo, 3 objetos y los voy a partir en mitades, mi pregunta es: ¿cuántos pedazos voy a tener? Pienso simplemente en esto y lo escribo tal cual, ¿no? Voy a hacer un dibujo, tengo 3 objetos. Si yo agarro el cuchillo y lo parto en mitades, obtengo 1, 2, 3, 4.
5, 6. ¿Cómo escribo esto en fracciones? ¿Cómo lo escribo esto en matemáticas para tenerlo claro? A ver, entonces diría 3 dividido entre mitades. Ya había yo explicado que para hacer esta operación escribo el número como está y lo multiplico por su inverso multiplicativo. ¿Quién era el inverso multiplicativo? Si yo tengo un número, por ejemplo, un medio, el número por el que lo tengo que multiplicar para que me dé el neutro, que era 1, es la misma fracción pero volteada. Ese es su inverso multiplicativo. Ok, y entonces me da 2 por 3 son 6 enteros, 6. Y en efecto tengo 6 pedazos. Entonces cuando yo divido entre una fracción, obtengo esta forma de operarlo, y allá había yo en clases anteriores explicado el por qué. Creo que esto es todo lo que tenemos que saber al respecto de las fracciones, que es sumar o restar, dependiendo si tiene un signo negativo. Ya supimos cómo se multiplica y también cómo se divide, entonces deberíamos de poder resolver cualquier tipo de problema que tuviéramos. Este va a ser el repaso de la clase de hoy, y seguramente en nuestra siguiente sesión nos pondremos a resolver problemas. Así que el día de hoy no hay tarea. Te sugiero que hagas el apunte de esto y continuamos la siguiente clase.